ejemplo, en Occidente, sin Un solo tiro. un solo tiro. No, sí, No, eso fue después. Ajá. Eso fue cuando culminaba el gobierno de Suárez, sin un solo tiro, sin un solo enfrentamiento, en consenso, con mucha tolerancia, pero ¿cómo? Apegándose estrictamente a la ley. Entonces la Constitución establece aquí que en el año 2024 hay unas elecciones, vencido el periodo presidencial. Bueno, esa es una oportunidad. La ley orgánica del sufragio establece también los procedimientos, de tal manera que nosotros, apegados a la ley, tenemos que prepararnos y además no solamente prepararnos para competir, sino también prepararnos para gobernar. Hace poco me entrevistaron en un canal de televisión amigo y me preguntaron, después de esta etapa, ¿qué es lo que viene? ¿La escogencia del candidato presidencial? Le dije, no, gravísimo error. Lo que viene, junto con todos los sectores de la sociedad, es preparar un programa país que permita no solo la recuperación de la economía, sino que permita el relanzamiento de Venezuela para que esto sea un estado de bienestar generalizado. Ajá, vamos a meternos en eso porque Eduardo Fernández estaba hablando sobre el consenso y ponernos de acuerdo en unos puntos que le den prosperidad al país. Pero, fíjate, en la reunión con Story y González, Maduro anuncia que vuelve a México. Diosdado dice, no, aquí México no va a volver. Pero lo cierto es que hay una nueva convocatoria, no en México, en Caracas, a distintos factores de la oposición. Ya varios han ido a Miraflores. Comienza un proceso de negociación. No sé si es el sustitutivo de México, pero hay un proceso nuevo que se está abriendo. ¿Hacia dónde va? Si tú revisas las declaraciones mías de los últimos meses, te encontrarás con que he venido reiteradamente utilizando los siguientes términos. El diálogo tiene que ser inclusivo, transparente, nacional y enfocado a resolver, a atender los gravísimos problemas económicos y sociales que vive Venezuela. Una y otra vez señalé que el formato de México no era el correcto porque era excluyente, solamente un sector de la oposición. A los que tenían las sanciones. Los que tenían la capacidad de solicitar sanciones y el oficialismo. No incorporaba a otros sectores de la oposición que, reitero, tienen voto, pero tampoco incorporaba a los empresarios, a los trabajadores, a los representantes de los medios de comunicación, a los académicos, a los representantes de las iglesias, que también les duele la suerte de Venezuela. Entonces hoy repiten una y otra vez y yo me siento contentísimo que el diálogo tiene que ser inclusivo porque se han dado cuenta que debe ser inclusivo. El diálogo tiene que ser nacional, también lo dijimos aquí, puedes revisar. ¿Sí, cómo no? ¿Por qué tenemos que ir a México? Tú lo has Cuando dicho, aquí hay cualquier cantidad de localidades, incluso cité algunas, y las vuelvo a citar, Choronío, Comares la Costa, Colonia Tovar, todas en el estado de Aragua, bellísimas. Allí, con playita. Bueno, la Colonia Tovar tiene la playa, pero tienes que mirarla desde lejos. Desde lejos. Pero está el frío. Pero no hay ninguna razón, este no es un país en guerra. Sí, los vietnamitas y los americanos conversaron en París 2, 3 años, pero había un país en guerra. Los catarí recibieron a los talibanes y a los americanos, pero también había un conflicto en Afganistán. Los sirios han conversado una y otra vez en Europa, pero también hay un conflicto. Si yo quiero encontrarme con varios de los miembros de la plataforma unitaria, perdóname, y digo perdóname porque ahorita la esposa mía agarra y me regaña lo que salga de aquí y dice, no te metas con ellos, yo no me estoy metiendo con ellos, estoy diciendo una verdad. Si yo quiero hablar con algunos, saludarlo, abrazarlo de los de la plataforma unitaria, el domingo me voy para las Mercedes y los consigo, ahí están tomandito café. Entonces, ¿Café? Café. Ah, ok. En la mañana. Es que aquí estuvo una delegación de la Unión Interparlamentaria Mundial y entonces sí, se reunieron con distintos sectores y entonces yo les pregunté, ¿y si estuvieran en Corea del Norte, ustedes creen que alguien que se proclame sustituto de Kim, ustedes van a poder hablar con él tranquilamente y almorzar en un hotel de la capital de Corea del Norte, o en Turquía, o en el propio Moscú? De tal manera que, reitero, no hay ninguna razón por la cual sesionar fuera de aquí. ¿Va a ir Guaidó a esas reuniones? ¿Está invitado Guaidó, Leopoldo? El presidente de la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación, que a su vez es el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez Gómez, hizo hace pocas horas una afirmación bien tajante, de tal manera de que es clara de que en este formato no está prevista la participación de él, por las razones que también el diputado Rodríguez Gómez explicó y que creo que buena parte del país comparte, porque cuando uno se pone a ver en las redes sociales, sobre todo que marcan la acción de muchos políticos, y cuando uno ve el hilo de cualquier cosa que dice se da cuenta de que, bueno, eso es infinidad de improperios para quien se considera no representa hoy al país. Tú has visto las encuestas, tú has visto los estudios de opinión. Pero Guaidó es una parte del país, no se puede negar. Mayoritaria no es, pero sí es una parte. Pero yo me atrevo a decir que
cada día menor en razón de sus múltiples errores, en razón de sus fracasos, en razón de incluso adelantar una serie de actividades y de propiciar actividades que no son las mejores para Venezuela. ¿Cómo yo voy a venezolano que vivo aquí, que estoy aquí, a insistir para que sancionen a Venezuela? ¿Cómo yo le voy a pedir a los americanos que no le compren petróleo a Venezuela si es que eso perjudica a la población? Y eso sin entrar en el informe que preparó el diputado Brito de 12.000 folios con todo lo que está pasando allí en el interinato, que más temprano que tarde esas cosas tendrán que aclararse y rendirse cuenta. De tal manera que yo creo que, reitero, un diálogo inclusivo, transparente, porque hay que saber que se está discutiendo nacional, pero además de eso enfocado hacia los problemas económicos y sociales del país, es lo que le conviene a Venezuela. Nosotros ya estamos en los contactos preliminares, seguramente mañana, antes o después de la sesión de la Asamblea Nacional, vamos a discutir los detalles, pero yo personalmente he contactado con líderes de distintos partidos políticos, con el sector empresarial, con sectores universitarios, y me he quedado gratamente impresionado porque no ha habido uno Que te he dicho que no. que me ha dicho, no, yo no voy a conversar. Vamos al corte y ya regresamos. Todos quieren conversar y eso es positivo. Pero es que no solo hay avances, fíjate, en el sector económico o en el oficialismo, es que en la propia oposición hay avances fundamentales. Fíjate que cuando a Garrido le preguntaron, ¿y si te llama Maduro, qué tú haces? ¿Le atiendo? Porque es el que está aquí. Pues el claro. presidente. ¿Y a dónde fueron los americanos? Habla con Maduro. Bueno, cuando regresemos, seguimos